Y ahora sí, vamos a hablar de este comportamiento viscoso y vamos a definir qué es la viscosidad. Hay un experimento muy interesante en el que se colocaron eh, diferentes probetas y cada una de ellas tiene un aceite mineral de viscosidad diferente. De manera que el número 20 comparado con el número 50 indica que la viscosidad va aumentando, en este caso, hacia la derecha. Si estas probetas llenas de aceite se les deja caer una esfera, las esferas que caen en el aceite menos viscoso tardan menos tiempo en recorrer la longitud de la probeta, contrario a los aceites de mayor viscosidad, ya que esta viscosidad de alguna manera retrasa o impide el movimiento de la esfera. Por lo tanto, el tiempo de recorrido desde la superficie del aceite hasta el fondo en el aceite 50 es mayor que el tiempo de recorrido en el aceite menos viscoso. Y eso es lo que se ve en la figura. Mientras más aumenta la viscosidad, menos distancia se ha recorrido en el mismo tiempo. Esto entonces nos permite definir la viscosidad como esa resistencia interna que un fluido tiene al movimiento o a su fluidez. También pueden verlo cuando ustedes en la cocina comparan, por ejemplo, la mayonesa, que es muy viscosa. Ustedes pueden tomarla en la cuchara, voltear la cuchara y no se va a caer. Con la miel, que cuando nosotros tomamos miel, eh, pues es a veces, depende un poco de la temperatura, es un poco difícil pues introducir una cuchara en la miel. Y cuando la intentamos servir, pues sí cae de la cuchara, pero es bastante lento. ¿Okay? Se genera una gota que cae lentamente de la cuchara. Comparado, por ejemplo, con sopa o con agua, que nosotros introducimos sin problema la cuchara, volteamos la cuchara y estas sustancias se caen o nos permiten comerla sin mayor problema, pues estamos hablando de fluidos mucho menos viscosos comparados eh, con la miel o con la mayonesa. ¿Okay? Entonces, es esta misma resistencia interna o esta misma viscosidad lo que, por ejemplo, nos permite correr en el aire y alcanzar velocidades pues bastante mayores que cuando intentamos movernos en el agua. ¿Okay? Si ustedes están viendo ahorita los Juegos Olímpicos, pues los tiempos de recorrido, por ejemplo, de 100 metros de un corredor es muchísimo menor que el tiempo de recorrido que un nadador también tenga en esos 100 metros. Y mucho de esto es precisamente por la gran viscosidad del agua comparado con la viscosidad del aire. El aire prácticamente no ofrece gran resistencia comparado con el agua cuando un cuerpo humano intenta moverse. ¿Okay? Claro, en comparación, cuando hablamos ya de aplicaciones o más complejas, pues sí podríamos tener, o bajo las condiciones adecuadas, podríamos tener comportamientos muy similares. ¿Okay? Pero la viscosidad en sí es precisamente lo que nos está hablando. Qué tan fácil es moverse para un fluido o para un objeto que se mueve a través del fluido. Mientras más difícil sea, más viscoso es el fluido. Esta viscosidad también se genera o esta viscosidad genera una especie de arrastre cuando hablamos eh, si recordamos, cuando comparamos el comportamiento elástico de un sólido con el comportamiento viscoso de un fluido, y decíamos que un fluido
sigue en movimiento por su comportamiento viscoso, se puede representar por medio de este experimento en el que tenemos dos placas planas, lo que también se conoce como el flujo de Couette, en el que encerramos un fluido entre dos placas y hacemos que una de ellas se mueva. Cuando hacemos esto, la parte del fluido que se encuentra cerca de la placa que se está moviendo se mueve a exactamente la misma velocidad v, se adhiere a esa placa y se va con ella. Pero a su vez, esta capa que se está moviendo arrastra a la siguiente, pero la siguiente ya no puede moverse a la misma velocidad porque algo de energía se pierde al transferir el movimiento y se mueve un poco más lento. Esta a su vez está arrastrando a la siguiente y a la siguiente y cada, digamos, plano eh, que vamos estudiando, conforme nos vamos acercando a la placa que se encuentra completamente inmóvil, pues va disminuyendo la velocidad hasta que nos encontramos al otro lado, donde como la placa no se está moviendo, podemos decir que por adherencia o por el principio de no deslizamiento, el fluido que se encuentra en contacto con la placa inmóvil, pues tampoco se mueve. Y esto es algo que, y esto es lo que provoca que a diferencia del sólido que se deforma y puede regresar a su forma original, el fluido, una vez que se ha deformado, sigue deformándose. Si le seguimos aplicando la fuerza, sigue deformándose y aun cuando dejemos de aplicarla, puede seguir deformándose de manera continua. Tenemos entonces que definir con estos ejemplos dos tipos de esfuerzo que se pueden generar en un fluido. Uno es el esfuerzo normal y el otro es el esfuerzo cortante. Imaginemos que esta es la superficie libre de un, eh, eh, por ejemplo, de un líquido y le aplicamos una fuerza que tiene esta dirección. Recordemos que la fuerza es un vector. Al ser un vector va a tener dos componentes. Uno que va a ser paralelo o tangencial a la superficie del fluido que estamos aplicándole a la fuerza y otro que va a ser normal o perpendicular a la superficie. Esta fuerza, dividiendo esta fuerza normal entre el área sobre la que se está aplicando, nos va a dar el esfuerzo normal, que también se conoce como presión. Por ejemplo, la atmósfera está sobre nosotros siempre generando una presión. También está sobre el mar siempre generando la presión. Sobre un vaso de agua, sobre un lago, sobre un cultivo microbiano que esté expuesto a la atmósfera, siempre va a estar a esta presión. Por su parte, el componente tangencial o paralelo a la superficie lo que va a provocar es ese movimiento viscoso. Es como cuando pasamos la mano sobre la superficie del agua. Nos genera un movimiento que se va transfiriendo de manera, como ya vimos en el flujo de Couette, de manera parabólica, generando un perfil de velocidades. De manera que si esto fuera el ejemplo de la piscina, pues si realmente en el fondo de la piscina ni siquiera se enteró de que había alguien pasando la mano sobre la superficie de la piscina. Ya este esfuerzo, cuando nosotros igual dividimos entre el área sobre el que se está aplicando esta fuerza tangencial, se conoce como esfuerzo cortante.
y se simboliza con esa letra griega tau. Esta va a ser muy importante a lo largo del curso porque es la que más nos va a servir. La presión es importante, pero el esfuerzo cortante es lo que provoca muchos de los comportamientos más interesantes cuando hablamos de fluidos y de mecánica o flujo de fluidos. Para terminar, pues estamos ya en condiciones de definir formalmente lo que es un fluido. Y esto es una sustancia que se deforma de manera continua bajo la influencia de un esfuerzo cortante. Es lo que vimos de que este esfuerzo tangencial va a provocar un movimiento de todo el fluido que de alguna manera se va eh, propagando de forma perpendicular a como hicimos este esfuerzo cortante. Para terminar, nada más les presento la bibliografía. La mayor parte de la información la obtuve del libro Senge, Mecánica de Fluidos, Fundamentos y Aplicaciones, en las páginas, bueno, prácticamente los dos primeros capítulos. Si revisan el libro van a encontrar muchísima más información. De hecho, hay una breve historia de lo que se considera la mecánica de fluidos, cómo se generó esta ciencia. Y pues les recomiendo que la lean si les interesa el tema de manera importante. Sin más por el momento, por ese video es suficiente. Les veo en la siguiente clase. Hasta pronto y muchas gracias por su atención.